A menudo las declaraciones infantiles se valoran desde la perspectiva de una declaración adulta. Como se ha estudiado, la forma de pensar de un niño, niña o adolescente es muy diferente a un adulto, y por tanto su narrativa también es muy distinta. Es importante conocer qué herramientas tenemos para poder evaluar el testimonio infantil. Para ello contamos con criterios de credibilidad que son ocupados en estos escenarios, y que nos ayudarán a no guiarnos intuitivamente, sino por el contrario, nos darán un ambiente donde podemos tener ciertas certezas de lo que ocurre. Los criterios de credibilidad surgen ante la necesidad de poder conocer la opinión del niño, niña o adolescente y valorarla adecuadamente. Un Doist, desde 1989 en Alemania, lo diseña y se ha venido utilizando en las cortes de Europa y Estados Unidos para sustentar o validar el dicho infantil. Es una gran herramienta que permite valorar la declaración de un niño, niña o adolescente y darle validez o bien detectar elementos que generan duda. Seguramente se preguntará si es factible burlar estos criterios cuando se les conoce. La respuesta es negativa, ya que los criterios se construyen justamente con base en las características mentales de la infancia, como son el pensamiento concreto y egocéntrico, así como la expresión de emociones de manera natural. Pero bueno, empecemos por orden y hablemos acerca de los criterios de credibilidad. El primer criterio se refiere a la cantidad de detalles que el niño aporta en su narrativa, es decir, que en las narrativas que se han catalogado como creíbles existen elementos y o objetos que están en el escenario de la descripción, recordando que un niño describe y no explica, y que aportan material al momento de narrar la historia, recordando que el niño por sus características de desarrollo está en contacto con sus sentidos y narra en función de estos, lo que vio, escuchó o sintió en el momento. El segundo criterio se refiere a que los sucesos reales tienen una base temporal y espacial. Esto no significa que el niño, niña o adolescente ubica lo sucedido de manera convencional en tiempo y espacio, que como se ha visto no sería capaz de hacer. Significa que el niño, niña o adolescente, cuando percibe su realidad, está percibiendo a partir de sus sentidos el conjunto de estímulos ambientales, es decir, la cantidad de luz para saber si es de día o de noche, las personas que están a su alrededor y con las que vivencia emociones. Estos, en su conjunto, le dan un sentido a su experiencia que encaja en los aspectos contextuales relacionados con el espacio y tiempo en que se desarrollaron los hechos. Los siguientes dos criterios guardan una estrecha relación, aunque se manejan de manera distinta para dar un análisis más detallado de la declaración. El tercer criterio se refiere a las interacciones, es decir, a las acciones conductuales mutuas y reacciones de las personas que se encuentran en el relato. Como se ha mencionado, la incapacidad del niño de explicar relaciones hace que su estructura narrativa sea descriptiva y concreta. No menciona generalidades abstractas, como se pelearon y estaban enojados por tal y tal, sino probablemente describirá la interacción. El cuarto criterio se refiere a las interacciones verbales. Por ejemplo, el niño puede reproducir lo que textualmente se decían dos o más personas. Por ejemplo, el decir estaba enojado podrá decir y me dijo. De la misma forma que los dos anteriores, los siguientes tres criterios, el quinto, sexto y séptimo, guardan una estrecha relación. Se refieren a la introducción de elementos inusuales o inesperados en la narrativa. Es importante mencionar que si bien es cierto son criterios que se presentan de manera poco frecuente en las declaraciones, el hecho de que aparezcan le da un alto valor de credibilidad al dicho del niño. Son elementos de credibilidad, pues no forman parte de una historia creada o implantada. A menudo son irrelevantes para los hechos o incluso contrarios al desarrollo esperado de los mismos. Estos tres criterios son: el quinto, que se refiere a las complicaciones inesperadas, es decir, a las cosas que pasaron en el entorno de manera accidental y repentina y que afectan en la historia. El sexto criterio se refiere a los detalles inusuales, es decir, particularidades muy específicas del entorno, y que son aspectos que llaman la atención dentro del relato por parecer que guardan una relación directa con la historia, entendiendo que por ser poco comunes, no tiene sentido que el niño los agregue a su historia si es que ésta no fuera veraz. El séptimo criterio se refiere a los detalles superfluos, son detalles que sí guardan una relación indirecta con la historia, pero que pueden resultar irrelevantes para la misma. Por ejemplo, mientras un niño narra cómo era el evento sexual vivido mientras veía la televisión, puede desviarse y empezar a contar lo que estaba viendo en la televisión.
El octavo criterio se refiere a la incomprensión de detalles relatados, es decir, cosas que el niño no entiende, pero que sí es capaz de entender el entrevistador. El noveno se refiere a las asociaciones externas relacionadas con el evento, que se refieren a los intentos que posiblemente hacía el agresor para ir preparando el terreno para cometer el delito. El décimo criterio se refiere a un estado mental propio del niño, por ejemplo, describir las emociones o sensaciones que tenía en el momento del evento, por ejemplo, asco, miedo o pensamientos acerca de escapar. El onceavo es la atribución al estado mental del autor del delito. Es un esfuerzo que hace el niño o niña o adolescente para plasmar en su testimonio los estados mentales o emocionales que tenía el agresor, recordando que el niño es egocéntrico y se le dificulta este movimiento. Sin embargo, el adulto que analiza la declaración puede comprender que este intento del niño por describir al agresor aumenta la credibilidad de su dicho. El criterio doceavo habla de las correcciones espontáneas, es decir, mientras el niño narra y va recordando. El decimotercer criterio se refiere a admitir la falta de memoria, es decir, el niño puede admitir en algún momento que hay cosas que no recuerda bien. El decimocuarto criterio de credibilidad se refiere a las dudas sobre el propio testimonio, es decir, el niño puede admitir que hay cosas sobre las que duda. El decimoquinto considera la autodesaprobación, es decir, momentos en que el niño, niña o adolescente asume cierta responsabilidad de lo que pasó. Recordemos que dada su visión egocéntrica del mundo, donde él tiende a pensar que las cosas que pasan son a causa suya y le es imposible ver otras formas de pensamiento debido a su desarrollo psicológico que se encuentra en proceso de pasar de un pensamiento subjetivo a un pensamiento empático. El decimosexto criterio se refiere al perdón al autor del delito. Así también, el decimoséptimo criterio se refiere a los detalles característicos del tipo de delito del que se tratara. Por ejemplo, en el caso del abuso sexual, se sabe que las amenazas con relación a los adultos significativos de la víctima son comunes. El criterio se refiere a detalles que son usuales en la comisión de un tipo de delito y que aunque para el niño, niña o adolescente esto no tenga significado, una escucha especializada los detecta como rasgos típicos. El criterio decimoctavo y decimonoveno se refieren a la estructura lógica de la narración. Como se mencionó, no se espera una narrativa estricta donde se aborde una forma secuencial, ya que los niños producen su narrativa a golpe de recuerdo y partiendo del hecho que más les llamó la atención. Recuerde usted, por ejemplo, cómo narran las películas los niños, niñas o adolescentes, quienes a veces pueden narrar el final al principio, el principio en medio y la parte de en medio hasta el final sin un orden lógico. Este criterio indica que aunque aparezcan en desorden, los hechos contenidos en la declaración y parezca que no tiene sentido cuando se analizan las diferentes partes de la declaración, esta guarda un sentido. Es decir, no es que sean cosas que en ningún punto están relacionadas, sino que constituyen diferentes partes de una misma historia. Es importante mencionar que estos criterios no funcionan en la forma de listado en el que se busque ver que se cumplan todos los criterios. Son solo una herramienta para analizar más a detalle lo que pasó al niño y catalogarlo como algo creíble o no creíble. Sin embargo, es importante señalar que el hecho de que no aparezcan criterios no forzosamente implica que el suceso no ocurrió, y por el contrario, a más criterios de credibilidad encontrados, es un indicador fuerte de que el niño vivió lo que está relatando.